Tiene la palabra la colega asambleísta Katiuska Miranda. Muy buenas tardes, señor presidente, compañeros asambleístas, nuestro saludo fraterno. La gestión de riesgos es un tema especialmente sensible para mí como manabita y mantense, porque cuando hablamos de riesgos no hablamos solamente de los riesgos naturales. Nosotros hemos tenido que confrontar riesgos antrópicos en la ciudad de Manta, en pleno centro, con fiestas del comercio en el año 2001, la caída de un avión de carga. Perdimos amigos, vecinos, y confrontamos nuevamente el 16 de abril del 2016 un desastre natural, un desastre de 7.8 grados, no vistos para nosotros desde el año 1998, que tuvimos también el terremoto en Bahía de Caracas. Y podemos seguir así, que en el año 97 tuvimos fenómenos del Niño, y el deslizamiento de la Josefina, algo que no se olvida, en el año 93, que afectó más de 75.000 personas y sobrepasó montos de más de 500 millones de dólares. Cada uno de los desastres que se citan tienen pérdidas humanas irreversibles que marcan a cada familia ecuatoriana. Y en esto nos conlleva mirar que un ejemplo de aquello es que en el año de 1997 las inundaciones por el fenómeno del Niño llegaron a representar casi el 15% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Todos estos episodios han demostrado que hay que fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo que se establece en la Constitución 2008, como habían citado otros colegas asambleístas, y que se habla de la preparación, de la prevención y la resiliencia. Pero para todos los que vivimos como ciudadanos y que no están a veces en la parte técnica, es el antes, el durante y el después. Pero no lo decimos de teoría. Aquí comparto hoy día la Asamblea Nacional con algunos compañeros que tuvimos que confrontar. Efectivamente, en mi caso también fui inventariadora del tema de los daños que se causaron en el terremoto de Bahía, y en el caso del terremoto del 2016 también me tocó confrontar todos los temas para infraestructura y vivienda. Y comparto con la ponencia de un compañero que dice, no es lo mismo vivir que estar sentado en el escritorio, porque eso nos sucedió a quienes estuvimos ahí. Comparto también con mi compañera asambleísta del bloque UNES. Cuando hay que decidir, parece que cuando están los organismos de control creen que estamos en espera de tomar decisiones que dependen miles de familias en ese momento. Poner electricidad, agua y mínimamente podernos conectar nuevamente al mundo. Nosotros tuvimos la pérdida de los principales centros urbanos de nuestra provincia, así como los hermanos de la provincia de Esmeraldas y otras provincias. Pero considero que indiscutiblemente la vivencia nos hace mirar qué sucede. Riesgos antrópicos creados, que estamos muy susceptibles también a aquellas provincias como Loja o Manabí, nuevamente lo reitero, al tener vasos de represas que pueden inestabilizarse en el momento de un riesgo del nivel de los terremotos que nos han afectado. Esta ley tiene reformas en las mejoras institucionales importantes en el Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización como el COTAC, y asimismo en el Código de Planificación y Finanzas Públicas. Hay que felicitar, pero hay que ser muy incidentes en lo que realmente se va a decidir. Sin embargo, esta política de carácter nacional en la que el Ecuador ha vivido una historia de desastres hace que las personas se alejen a veces de aquellas memorias y miramos que las políticas nacionales distan de las políticas territoriales de quienes venimos de las bases o quienes vivimos en los territorios afectados aquí en nuestro país. Esas políticas también vienen en lo sectorial porque no existe articulación. Es como el juego del ping-pong. ¿Cómo sucede? ¿Quién firma? ¿Quién no firma? Pero sí tuvimos una decisión
Y esa decisión fue en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Duélale a quien le duela. 2008 nos dio un marco en la gestión del riesgo indiscutible con una visión de incorporación del Ecuador a una agenda programática 2030. Y nosotros queremos entonces alimentar un poco este informe para un segundo debate. A pesar de que el proyecto en su artículo 20, numeral 6, establece como funciones a las instituciones de este sistema prever el financiamiento suficiente y oportuno de acciones de gestión integral del riesgo de desastre en su ámbito y en el marco de competencias, solamente queda en discurso, porque no existe ningún instrumento que permita priorizar y indiscutiblemente facilitar los temas de los recursos en los casos de emergencia, diferenciando lo que nos sucedió cuando se declaró el estado de excepción por parte de la máxima autoridad y lo que es un estado de emergencia dado por quienes representan a los máximos organismos a través de los ministerios y que no existió, sino también una parte que decía ejecútese por el estado de excepcionalidad, lo cual en cambio por los organismos de control no surtió ningún efecto. El segundo punto que trataremos son las entidades que generan la información. Es una información relevante, necesaria, la data, el nivel de impacto. Nosotros tuvimos la ventaja de tener un gobierno que instaló los EQ 911, por más allá que sean cuestionados, porque nos permitió tener a tiempo real el nivel de impacto que arrancó en el Cantón Pedernales y la afectación a todo el país. Sin embargo, las instituciones, en vez de ser fortalecidas por un odio, este momento han sido totalmente desmanteladas. INOCAR, INAMI, Instituto Geográfico Militar, el propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que ahora se da un presupuesto justamente en el momento político para este año 2023 para sacar un censo. Un censo que tenía que haber estado con una data de hace aproximadamente 2 años atrás. Y no nos olvidemos algo muy importante que hizo nuestro compañero ponente. El Sistema Nacional de Información fue premiado a nivel de bloque de Latinoamérica, pero resulta que cuando vamos a buscar información está con una data del año 2017. A pesar de que el artículo 44 de esta ley también reconoce la importancia de la información de la gestión integral del riesgo, no brinda tampoco las herramientas concretas que impidan la reducción del presupuesto. Y esa reducción del presupuesto está al vaivén cuando se generan las proformas, que por cierto ya se cerraron en septiembre de este año, y miremos cuánto se le definió para el sistema de gestión de riesgos del Ecuador, y que esa información o ese presupuesto no sea menos que el anterior y nos permita salvar vidas, porque cualquier desastre puede suceder en cualquier momento. Podemos tener los mejores institutos o las mejores investigaciones, no es predecible, sobre todo en lo natural. Pero vamos a hablar un poco más allá. Como muestra, un botón de lo que sucede. Los propios funcionarios de este gobierno del encuentro, el director nacional de gestión de riesgos, en febrero de este año, dijo que han tenido un recorte de personal de 700 funcionarios a 400 funcionarios para 18 millones de ecuatorianos. Tiene un Con minuto, toda la inversión asambleísta. que tenemos. Gracias, señor presidente. Y de ahí podemos decir que existe un desmantelamiento total. Además de 84 vehículos, 46 solamente están operativos. Parece que son también primos hermanos de la Policía Nacional con 14.000 unidades inoperativas en el Ecuador desde el año 2017 sin mantenimiento. Pero para poder decir que está con fundamento, los invito a ver, esto fue hecho por primicia y está disponible en los medios digitales. Sin técnicos, sin vehículos, sin presupuesto, podríamos generar la mejor legislación del país. Sin embargo, nosotros tenemos que tener claro que tenemos que cambiar de la retórica a la acción. Y cambiemos el título total del país o la banca. Es necesario sensibilizar.
es necesario sentir. No solamente que se nos diga, y somos muy agradecidos a los manavitas del presupuesto, que se financió un desfase de 100 años nosotros por el impacto que tuvimos territorialmente. Pero con el COVID, haber subido 50 es haber retrocedido 50. Pero también quiero sugerir, señor presidente, no solamente hablar de riesgos naturales y antrópicos, incorporar en la comisión a consideración el tema de los riesgos biológicos y la bioseguridad, que cursan mucho más allá de la salud pública y que ha marcado al Ecuador una trascendencia. Seremos de las pocas generaciones, y voy a decirlo en mi caso específico, haber cursado un desastre antrópico, un desastre natural y un desastre biológico y de bioseguridad en el Ecuador y el mundo entero. Adicionalmente, también para concluir, señor presidente, quiero referirme que existe una ausencia en la alineación y referencia de los objetivos globales del marco de Sendai para la reducción de riesgos y desastres. Y es importante recordar que el Ecuador lo firmó en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgos y Desastres en el año 2015. Finalmente, nosotros podemos salvar millones de vidas, pero tenemos que lograr cambiar el pensamiento de los gobiernos de turno. Y aunque no fuera así, debemos obligar como legisladores a que el Ejecutivo planifique y ejecute, tal como sucedió hoy día ante el incumplimiento de un Plan Nacional de Desarrollo, que se supone que es el norte a donde deberíamos acoderar todos los ecuatorianos y hemos esperado. Por mi provincia y por mi país, muchísimas gracias, señor presidente.